Este video es con el fin de presentar los temas de límites infinitos, métodos para eliminar indeterminaciones y continuidad por Nelson Esteban Mora Cárdenas. Límites y continuidad, límites indeterminados y límites trigonométricos por Juan Sebastián Marín Ordóñez. Y el concepto de límite, límites laterales, leyes de los límites y límites y derivadas por Mónica Valentina Castiblanco López. En el concepto de los límites encontramos que este es fundamental en el análisis matemático aplicado a las funciones. Pues en particular el concepto aplica en el análisis real del estudio de los límites, continuidad y derivabilidad de las funciones reales. Individualmente, el hecho de que una función f alcance un límite L en un punto C significa que, tomando puntos suficientemente aproximados a C, el valor de f puede ser tan cercano a L como se desee. La cercanía de los valores de f y L no dependen del valor que adquiere f en dicho punto C. Bueno, al hablar de límites laterales, podemos entender que se habla del límite de una función. Pues este se entiende que es el estudio del comportamiento de esta en un punto específico, pero pues si aplicamos el análisis por separado entre los números menores y mayores al punto, estamos hablando de los límites laterales de una función. Bueno, cabe aclarar que si el límite de una función f de x cuando x tiende a por izquierda es igual a la misma función f de x cuando x tiende a por derecha, llegando al mismo valor, entonces ese es el valor del límite y quiere decir que el límite sí existe. También, si el límite de una función f de x cuando x tiende a por izquierda es diferente a la misma función f de x cuando x tiende a por derecha, llegando a diferente valor, pues entonces esos valores del límite quieren decir que el límite no existe, es indeterminado. Bueno, cabe aclarar que si tiende a acercarse por izquierda no quiere decir que sea un número negativo y no necesariamente tiene que serlo. Igualmente pasa cuando se tiende por acercarse por la derecha. Eso no quiere decir que sea un número negativo y no necesariamente tiene que serlo. Bueno, matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a por izquierda de f de x es igual al límite de cuando x tiende a por derecha de f de x. Ejemplo, tenemos límite cuando x tiende a 3 de f de x, x elevado a la 2 menos 1, cuando x es menor o igual a 3, y x más 2 cuando x es mayor a 3. Solucionamos diciendo que el límite cuando x tiende a 3 por izquierda con f de x elevado a la 2 menos 1, eso es igual a 3 elevado a la 2 menos 1, que es igual a 3 por 3 menos 1, igual a 9 menos 1, que nos da 8. Resolvemos por derecha diciendo que el límite cuando x tiende a 3 por derecha con f de x más 2 igual a 3 más 2 nos da 5. Vamos a comprobar que el límite por la izquierda nos da 8 y el límite por derecha nos da 5. Esto quiere decir que el límite no existe, porque pues por un lado nos da diferente que el otro. Bueno, comprobemos con GeoGebra. Aquí podemos comprobar que tenemos nuestra función f de x, x al cubo menos 1, esta es nuestra función. Tenemos nuestro g de x, x más 2, tenemos la función, y eso tiene un límite de 3. Decíamos que en el ejemplo que les di, nuestro x al cubo menos 1 nos daba 8. Aquí podemos comprobar que sí delimita en 8.
y decíamos que cuando teníamos el g de x nos delimitaba en 5, que comprobamos que sí, efectivamente limitaba con 5. Los límites. La primera ley es la ley de una constante. El límite de una función constante es igual a la misma constante siempre y cuando la constante se defina para el punto analizado. Matemáticamente se expresa de la manera como el límite cuando x tiende a una constante es igual a la constante, donde c es la función constante perteneciente pues, a los números reales. Ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de una función constante que es 8 igual a 8. Comprobemos con GeoGebra. Bueno, acá tenemos nuestra función constante en 8 y decíamos que si el límite en x que teníamos era 2, tenía que limitar con nuestra constante en 8, que efectivamente tenemos x en 2 limitando con nuestra función en 8, y así con cualquiera. En cualquier punto que nos dé en x debe limitar en 8, ejemplo, menos 3. Efectivamente, menos 3 en x, 8 en y. La segunda ley es la ley de la variable x. El límite de una variable x con coeficiente igual de una función identidad, es decir, x igual a y. Matemáticamente eso se expresa de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a x es igual a, donde x y y de una función identidad toman el valor cuando el límite de x tienda a, ejemplo, límite cuando x tiende a 4, x es igual a 4. Bueno, comprobemos con GeoGebra, decíamos que x es igual a y, y se supone que si vale x es igual a 4 en nuestro ejemplo, para y también debe ser 4, que podemos comprobar 4 en y, 4 en x. Bueno, continuamos con nuestra siguiente ley, es la ley de la potencia. Esto quiere decir que el límite de la potencia racional de una función es el límite de la función elevado a la potencia racional. Esto matemáticamente se expresa de la siguiente manera, como límite cuando x tiende a x elevado a una potencia n es igual a elevado a la n, donde n debe ser un número mayor que. Ejemplo, límite cuando x tiende a 2, x elevado a la 4. Eso es igual a 2 elevado a la 4, que eso sería 2 por 2 por 2 por 2, que nos daría igual a 16. Comprobemos con GeoGebra. Bueno, acá tenemos nuestra función f de x elevado a la 4 y decíamos que x tendría a 2. Nos daba 16 f. Bueno, continuamos con nuestra cuarta ley, ley del radical. El límite de un radical cuando el límite de x tiende a de la raíz enésima de x, eso es igual a la raíz enésima del valor que tome x. Bueno, en este caso a matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a n raíz de x sería igual a n raíz de a, donde n debe ser mayor a 0 y debe ser mayor que 0, a mayor que 0. Ejemplo, límite cuando x tiende a 8, f de x raíz cúbica de x es igual a raíz cúbica de 8 igual a 2. Comprobemos con GeoGebra. Bueno, aquí coloqué mi f de x, que es raíz cúbica de x, y decimos que x es x igual a 8. Entonces decíamos que nuestro límite era 8 y nuestra función
limitaba en 2. Efectivamente podemos comprobar. X en 8, límite en 2. Continuamos con nuestra quinta ley, ley de la suma o diferencia. Dice que el límite de la resta o suma o diferencia de dos o más funciones para aplicar esta ley quiere decir que es igual a la resta, suma o diferencia de los límites de las funciones por separado. Claro está, para un determinado punto en el cual éste defina dichas funciones. El límite de la diferencia de dos o más funciones es la diferencia de sus límites. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a f de x más g de x. Eso es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x, donde f y g son funciones que están definidas en el punto x, xa. Ejemplo, límite cuando x tiende a 2. Tenemos 3x al cuadrado más 5x más 8. Esto quiere decir que el límite x a la 2, cuando x tiende a 2, 3x al cuadrado más límite cuando x tiende a 2 de 5x más límite cuando x tiende a 2 de 8. 8 en este caso es una función constante, entonces no afecta demasiado. Continuamos a resolver, es decir, esto se resuelve reemplazando la x por 2, entonces quiere decir que 3 por 2 elevado a la 2 más 5 por 2 más 8. Esto nos da 3 por 4 más 5 por 2 más 8. Esto es igual a 12 más 10 más 8, igual a 30. Y aquí podemos darnos cuenta que nuestro f de x es 3x al cuadrado, nuestro g de x es 5x, nuestro h de x o función constante es 8 y nuestro límite es 2. Comprobemos con GeoGebra que verdaderamente limita en 30. Bueno, aquí ya coloqué mi función f de x, 3x al cuadrado más 5x más 8. Se supone que delimita en x igual a 2. Y efectivamente comprobamos que nuestra función cuando x tiende a 2 limita en y30. Nuestra siguiente ley es la ley del cociente. Esto quiere decir que el límite del cociente de dos funciones racionales es el cociente de sus límites siempre que el límite del denominador sea diferente de 0. Esto matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Se expresa como el límite cuando x tiende a f de x sobre g de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a de f de x sobre límite cuando x tiende a de g de x, siempre que g de x sea diferente de 0. Ejemplo, límite cuando x tiende a 0. Como f de x tenemos 3x menos 4 y como g de x tenemos x al cuadrado más 10. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 3x menos 4 y límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 10. Esto es igual a 3 por 0 menos 4 sobre 0 al cuadrado más 10 igual a 0 menos 4 sobre 0 más 10. Esto es igual a menos 4 décimos. Simplificando es menos 2 quintos. Eso es igual a menos 4. Probemos con GeoGebra. Bueno, aquí yo ya tengo mi función f de x y decimos que delimita x en 0. Pero si le agregamos un punto, efectivamente podríamos decir que delimita entre menos
5 menos 0.4 su acercamiento. Continuamos con nuestra siguiente ley. Ley de un límite de un producto de dos o más funciones puede ser n. Es igual a calcular el límite por separado de cada factor y luego multiplicar el resultado. Matemáticamente, pues esto se expresa como límite cuando x tiende a f de x por g de x. Eso es igual al límite cuando x tiende a f de x por límite cuando x tiende a de g de x. Ejemplo, límite cuando x tiende a 2, f de x tenemos que es 3x menos 4 y g de x como 2x más 8, eso es igual al límite cuando x tiende a 2, f de x que es 3x menos 4 por límite cuando x tiende a 2, g de x 2x más 8. Esto lo resolvemos diciendo que límite 3 reemplazando x por 2, o sea 3 por 2 menos 4, eso es igual a 6 menos 4 es igual a 2. Límite 2, volvemos a reemplazar x por 2, entonces nos quedaría 2 por 2 más 8, eso es igual a 4 más 8 igual a 12. Aquí como debemos multiplicar, decimos que 2 por 12, que fue 2 el resultado del límite de f de x y 12 del resultado de g de x, eso es igual a 24. Probemos con GeoGebra. X, que es 2x más 8. Esto dice que limitar en x2. 2. Esto quiere decir, decíamos que para f de x nos delimitaba en 12 y para nuestro g de x delimitaba en 2. Probemos. Queremos dos puntitos. Entonces decíamos que cuando era f de x delimitaba en 12, efectivamente delimita en 12, y cuando era g de x delimitaba en 2, efectivamente delimitaba en 2 cuando x es 2. Es decir, se calcula como el límite de la rapidez del cambio de medida de una función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño, se hace uso de la derivada de una función. Su fórmula matemática es límite a cuando h tiende a 0. Esto quiere decir que f de x vendría a ser f de x más h menos nuestro f de x común y corriente sobre h. Cabe aclarar que en algunos libros o algunos enlaces para consultar nuestra fórmula matemática, a veces no aparece h sino delta x, que es pues lo mismo, que si sumamos esto nos daría f de x más h igual a 3 por x más h más 5. Nuestro sería 3x, porque 3 por x es 3x más 3 por h más 3h más 5 menos 3x menos 5. En este paso pasamos a cancelar el 3x con menos 3x, nuestro más 5 con nuestro menos 5. Esto nos quedaría 3h sobre h. Y cancelamos nuevamente nuestra h sobre h. Esto quiere decir que nuestra derivada es 3. Algunos enlaces para consultar nuestra fórmula matemática. A veces no aparece h sino delta x, que es pues lo mismo, que si sumamos esto nos daría f de x más h igual a 3 por x más h más 5. Nuestro sería 3x, porque 3 por x es 3x más 3 por h más 3h más 5 menos 3x menos 5. En este paso pasamos a cancelar el 3x con menos 3x, nuestro más 5 con nuestro menos 5. Esto nos quedaría 3h sobre h. Y cancelamos nuevamente nuestra h
sobre h. Esto quiere decir que nuestra derivada es 3. Bueno, hoy vengo a explicar un ejercicio de límites indeterminados. El ejercicio que vengo a exponer hoy es límite de x al cuadrado más 3x menos 10 sobre x menos 2. El valor de x de este ejercicio es 2. Para hallar este ejercicio se hace sobre x, que se convierte en 2, 2 menos 2, acá se coloca 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 10. Teniendo el ejercicio así, se resuelve de la siguiente manera. Se coloca 2 por 2 al cuadrado es 4. 3 por 2 es 6. Menos 10. Y 2 menos 2 es 0. Esto pasa de la siguiente manera. 6, 4 más 6 da 10, menos 10 sobre 0. Esto se resta 10. 10 menos 10 da 0 y el 0 pasa. Para seguir resolviendo este ejercicio podemos usar la regla del bachiller. La regla del bachiller consiste en ax al cuadrado más bx más c, que es igual a 0. Esto se coge el x con 1 o 2, que es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado más menos 4ac sobre a2a. Entonces lo planteamos de la siguiente manera. Límite de x al cuadrado más 3x menos 10 sobre x menos 2, que el valor de x es menos 2. Para resolverlo, el valor de a, que es x al cuadrado, para identificarlo, lo bajamos con una línea y le damos el valor de a, que es igual a 1, porque x no tiene valor en este ejercicio. El 3x baja como valor de b, que es igual a 3, y c, que es menos 10, baja como valor de c, que es igual pues a menos 10. Teniéndolo así con el valor de a, b y c, se resuelve así. X 1 o 2, que es igual a menos 3x, que pasa solo el 3, más o menos raíz cuadrada de raíz cuadrada, que es 3 al cuadrado menos 4x por 1 menos 10. Menos 10, entonces esto es igual a 3 más o menos raíz cuadrada, que esto es 3 al cuadrado da 9, más 4 por 1, 4, menos 10 da 40, porque se multiplica, sobre 2 por 1, 2. Entonces, después de hallar el 2,
buscamos hallar el 9 más raíz cuadrada de 9 más 40, que eso es igual a, pasa así de la siguiente manera: 3 más o menos 7, que es la raíz cuadrada de 49 sobre 2. Ahora tenemos que hallar el x1 y el x2, que el x1 y el x2 se hallan de la siguiente manera: x1 se halla de menos 3 más 7 más 7 sobre 2, y el x2 es igual que se halla menos 3 menos 7 sobre 2, que estos dos es igual a x1 es igual a 7 menos 3 más 7, 4 sobre 2, que esto es igual a 2. Y x2 es menos 3 por menos 7, que da 10, sobre 2, menos 5, que este es el resultado. Ahora el límite. Teniendo ahora el valor de x1 y x2, se coloca de la siguiente manera: límite que de x, que es igual a 2, que da valor de 2, esto pasa así de la siguiente manera: x menos 2, y acá arriba pasa x menos 2 en paréntesis, y x más 5, que estos dos son los valores de x1 y x2, que para eso ya tenemos, se halla el límite indeterminado de este ejercicio, que es, aquí se cancela x menos 2 y x menos 2, y pasa x más 5. Cuando lo tenemos así, es igual a, colocamos 2 más 5, que 2 más 5 es 7, y 7 es el límite indeterminado de este ejercicio. Bueno, hoy vamos a realizar un ejemplo de límites trigonométricos. El que vamos a realizar hoy es límite de 4 por seno de 3x sobre x. El límite de el valor de x es x más 0. Lo primero que tenemos que hacer es hallar seno. Seno, el x lo tenemos que hallar sobre seno de 3x. El valor a x se le puede dar 3. Entonces colocamos 3x. Cuando colocamos 3x, lo hacemos de la siguiente manera: límite que es 4 por 3 sobre 3. Esto se resuelve de la siguiente manera: se coloca el por, pasa el seno de 3x sobre x. Se resuelve el límite. El límite se hace 4 por 3 por seno de 3x sobre 3x. Teniendo el ejercicio así, se hace el seno de 3x dividido 3x, que el resultado de eso da 1.
Ahora vamos a hallar el límite trigonométrico de esta operación. El límite trigonométrico es multiplicar el 4 por 3, que da 12, y ese es el límite trigonométrico de este ejercicio. Hoy vamos a realizar un ejercicio de límite y continuidad. El ejercicio que vamos a realizar hoy es f de x es igual a x al cuadrado más 2x, x menor que 2. Y vamos a hallar el valor de b con x mayor que 2 menor que 2. Esto se hace de la siguiente manera. Límite x que es igual a 2 de x al cuadrado más 2x, que esto es igual al límite de b de x más 2. Se hace de la siguiente manera. El valor de cada x es 2. Entonces se hace de x al cuadrado, pasa 2 al cuadrado más 2 por 2. Y esto es igual al valor de b. Eso pasa 2 al cuadrado es 4 más 2 por 2, que es 4, que eso es igual al valor de b. Teniendo el 4 más 4, que es igual a b, se suma este resultado, que 4 más 4 da 8, y esto es igual a b. Entonces, el límite y la continuidad de ese ejercicio es de b, es b igual a 8. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser límites a infinito. Vamos a hacer 4 ejercicios, empezando por uno muy sencillo hasta otros más complicados. El primero es límite cuando x tiende a infinito de x a la 2 menos 3x. Bueno, primero resolvemos. Infinito elevado a la 2, pues sabemos que es infinito. Acá menos 3 por infinito, pues sigue siendo infinito, y como el 3 es negativo, se le pone negativo. Esto es una indeterminación. Entonces miramos el que tiene el mayor grado. Aquí vemos que el de mayor grado es el primero, que es x elevado, entonces le pone aquí que es infinito positivo. Ese es el más sencillo. El segundo es límite cuando x tiende a infinito de 10 sobre x a la 2. Entonces lo resolvemos. 10x al cuadrado pues es infinito al cuadrado, que infinito al cuadrado sabemos que es infinito, y 10 sobre infinito, aquí tenemos unas reglas que sabemos que una constante sobre infinito es igual a 0. Entonces ese sería el segundo. El tercero ya es otro más complicado, que es límite cuando x tiende a infinito de 5x al cuadrado menos 3x sobre 2 más x más 10x al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es mirar si es una indeterminación. Entonces miramos que, bueno, infinito elevado al cuadrado por 5 es infinito. 3 por infinito, pues sigue siendo menos infinito. Aquí 2 más infinito, infinito, y infinito al cuadrado es infinito, por 10 pues sigue siendo infinito. Entonces nos queda infinito sobre infinito, y eso es una indeterminación. Para resolver esto, tenemos que coger igualmente los dos de mayor grado. Entonces vemos que aquí arriba está x elevado al cuadrado, y abajo también está x elevado al cuadrado. Entonces el grado, vamos a coger el x elevado al cuadrado. Entonces acá, y todos los números tenemos que dividirlo por el x elevado al cuadrado. Entonces lo hacemos lo siguiente. Entonces aquí 5x al cuadrado dividido x al cuadrado, entonces se cancela el x al cuadrado y el x al cuadrado, y nos da 5. 3x sobre x al cuadrado, entonces se cancela el x al cuadrado con el x que tenemos arriba, entonces quedaría 3 sobre el x. Abajo queda 2 sobre x al cuadrado, como 2 no tiene x, entonces queda 2 sobre x al cuadrado igualmente. Aquí x sobre x al cuadrado, entonces se cancela el x al cuadrado con el x, arriba tenemos que poner el 1 y abajo pues nos queda la x.
Y en el último x al cuadrado pues se cancela con el x al cuadrado y nos queda solo el 10. Entonces aquí ya vemos que el límite cuando x tiende a infinito quedaría igual a 5 menos 3 sobre x sobre 2x al cuadrado más 1x más 10. Entonces aquí ya tenemos que coger la misma regla que dice que constante sobre infinito es igual a 0, porque pues sabemos que x es infinito. Entonces queda 5, 3 sobre infinito menos 0, 2 sobre infinito 0, 1 sobre infinito 0 más 10. Entonces queda 5 decimos que esto es igual a un medio. Entonces para saber si esto nos quedó bien es solo una manera muy fácil, que fue a donde sacamos los dos grados, que es 5 y 10, que es el mismo resultado que nos está dando acá. Y el último ejercicio es este. Bueno, este punto dice que límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado más 5x al cubo sobre 2x al cuadrado menos 3x al cubo. Bueno, primero miramos que es una indeterminación y pues va a ser una indeterminación porque todos tienen x, entonces todos van a tener infinito y por ende va a quedar infinito sobre infinito, pero pues no lo vamos a hacer. Bueno, para este toca hacer lo mismo que el otro, toca mirar el del mayor grado. Recordemos que el otro, tanto arriba como abajo, teníamos x al cuadrado, que era el mayor grado. Pero aquí tenemos solo x al cubo, que es el mayor, y abajo no tenemos x al cubo, entonces arriba es x al cubo, y abajo el mayor es x al cuadrado. Pero entonces el x al cuadrado no lo miramos, sino vamos a trabajar es con el mayor, independientemente si no está abajo. Casi siempre nos ponen los dos grados iguales, digamos si arriba está x al cubo, abajo también debería estar x al cubo, pero entonces vamos a mirar qué pasa con esto. Aquí se hace el mismo procedimiento que el anterior, entonces 3x al cuadrado más 5x al cubo sobre x al cubo sobre 2x al cuadrado menos 3x sobre x al cubo. Se hace exactamente lo mismo, entonces vemos x al cuadrado y x al cubo, queda 3 y la x que nos queda del cubo. Aquí x al cubo y x al cubo se cancelan, nos queda solamente 5. Abajo 2x al cuadrado y x al cubo, igualmente queda el 2, y abajo la x que nos sobró, y abajo menos 3x sobre x al cubo, y sabemos que nos queda el 3 sobre x al cuadrado, que fue lo que nos sobró. Bueno, aquí ya después hacemos nuevamente esta, que dice que es constante sobre infinito, es igual a 0. Entonces aquí 3 sobre infinito, que sabemos que es infinito, es igual a 0, más 5, 2 sobre infinito es igual a 0, 3 sobre infinito al cuadrado es igual a 0. Entonces, bueno, acá quedaría 5 sobre 0 y vemos esta regla que dice que constante sobre 0 es igual a infinito. Entonces acá sabemos que 5 sobre 0 es igual a infinito. Y para comprobarlo, hacemos nuevamente lo mismo. Miramos de dónde sacamos el grado mayor, vemos que lo sacamos del 5. Abajo vemos que no tenía mayor, entonces queda 5 sobre 0, que el 0 abajo no tenía grado. Gracias. Bueno, el siguiente tema que vamos a tocar es continuidad y discontinuidad. Para la continuidad nos dicen que hay tres aspectos para que una función sea continua. Primero es que dice que el límite de la función debe ser existente. El segundo dice que la función debe existir y el tercero dice que la función y el límite de la función deben ser iguales para la continuidad. Para la discontinuidad hay dos tipos de discontinuidad, una que es evitable y otra que es inevitable. La evitable es aquella que se corta en un recuadro del plano cartesiano y retoma en ese mismo recuadro. Y la otra es la que se corta en un recuadro y retoma en otro recuadro, esa es inevitable. Bueno, vamos a tomar unos ejemplos. La primera es x al cuadrado. Para mirar esto si es discontinuo o continuo, tenemos que mirar el dominio. El dominio es mirar qué número que esté dentro de los reales no se pueda resolver con esta función. Aquí vemos que cualquier número elevado al cuadrado va a dar un número, entonces aquí no habrá indeterminación. Entonces digamos cogamos cualquier número, podemos coger el 3. Entonces aquí decimos que x al cuadrado, 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces vemos que la función existe. El límite de la función
Vemos que el límite de la función también existe y vemos que la función y el límite de la función son iguales. Entonces ahí vemos que la función es continua. Para este segundo ejemplo tenemos x al cuadrado más 2x más 1 sobre x más 1. Aquí nos vamos a mirar el dominio y tenemos que encontrar un número que nos causa una indeterminación. Sabemos que la indeterminación, digamos en la fracción, abajo no puede dar 0 porque dentro de los números reales no hay divisiones sobre 0. Entonces aquí miramos que si está sumando más 1, pues lo lógico que para que dé 0 es restarle 1. Entonces sabemos que entonces la indeterminación es f de 1, de menos 1, perdón. Entonces los dominios son todos los reales menos menos 1. Entonces al resolverlo, sabemos que nos va a dar la indeterminación acá. Entonces tenemos que resolver esta indeterminación. Para esto vamos a utilizar la regla de un número sumado nos dé 2 y multiplicado nos dé 1. Entonces para esto, tenemos que poner el x en ambos lados. Entonces que sumado nos dé 1 y multiplicado nos dé 1, entonces 1 y 1. Entonces el primero es más, y el segundo más por más, pues es más también. Entonces queda 1 y 1. De abajo queda el x más 1 también. Bueno, ya después de esto ya procedemos a eliminar la indeterminación, podemos eliminar cualquiera, eliminamos este con este, digamos, y ya nos quedaría x más 1, que según esto f de menos 1 es igual a 0, daría 0, ya no estamos teniendo la determinación, entonces podríamos decir que, bueno, entonces decimos que f de x, vamos a sacar la función y el límite de la función. Entonces aquí cuando x al cuadrado más 2x más 1 sobre x más 1, ¿sí? Si x es diferente a menos 1. O sea, podemos tomar con este cualquier número si x es diferente a menos 1. Y si x es igual a 1, a menos 1, perdón. Entonces aquí ya nos está diciendo uno de los parámetros para saber si es igual, es que la función y el límite tienen que ser iguales. Ya sabemos que el límite nos dio 0, entonces lo acomodamos a lo que mejor nos quede, entonces sabemos que es 0 y ya estamos cumpliendo todas. Existe el límite, que lo encontramos, existe la función que la encontramos también y la función es igual al límite. Esa es una discontinuidad evitable. Para este tercero vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a buscar un número que nos causa una discontinuidad aquí. Igualmente sabemos que si es dividido 0, no se puede, entonces aquí sería el más 1, entonces podemos poner el 1. Entonces aquí al resolverlo, entonces aquí haría 1 menos 8 menos 7, y aquí 1 menos 1 daría 0, entonces es una discontinuidad. Pero aquí esta sí es inevitable porque no tenemos ningún caso de factorización que nos ayude a resolver este tipo de funciones. Entonces sería una discontinuidad inevitable y ya quedaría hasta ahí el ejercicio.